de flipar. Queremos hablar aunque nadie lo pidió, sin saber de nada, con ganas de todo. Mezcla rara, flow vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar, que da igual, porque este es un podcast súper original. Nunca nadie hizo algo así. Esto sí que es súper original. O no, pero da igual. Este es el podcast súper original. Hey, estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana, Serenciu Llamas, y un vasco, Iván Cantero, mientras se apuran lo que viene siendo el final de una botella de Patrón Silver. Pero que no nos la tomamos hoy, nomás. Hombre, nos estamos acabando la última estamos parte apurando. De un Silver. De hecho, Patron. yo creo que 5 podcasts atrás estábamos también con esta botella. O sea, no tenemos un problema de alcoholismo demasiado grave de momento. Demasiado. De momento. Demasiado. Y de momento. Pero estamos aquí para contarnos cosas, o para contaros cosas que nos han parecido lo suficientemente interesantes como para ser grabadas con ustedes, podescuchas de súper originales. Cheren, ha sobrevivido a la muerte una semana más. ¿Qué tal? Sí. Y no nos encontramos cara a cara con la muerte como es el caso de Frane. Frane Slack. Frane Slack. Buena Me historia, voy a tatuar a Frane Slack. pero tienes que tatuártelo bien porque si no se protesta, ¿eh? Ya no puede quejarse. Porque ahora de su sí familia, de sus 5 esposas y todo, pues, todo. ¿Y cómo va a ser su familia? No lo sé. Bueno, Frane Slack, si no lo habéis escuchado el programa, lo tenéis en el anterior. Exacto. Como esto es un poco como Black Mirror, que puedes escuchar los capítulos porque no tienen una continuidad, pues bueno, pues da igual. Pero, pero luego vamos metiendo pendejadas de los anteriores, así que igual escúchalos en orden. Sí, está bien. Y además así nos dan likes y subscribes con más notoriedad. Los puedes escuchar en cualquier orden en realidad, los episodios. Bueno, hoy va de suerte también y va de vida. Sí, que aquí nos gustan por algún motivo los temas de la resiliencia humana. Eso, y lo oscuro, como también, mi alma. También, porque va de la mano. La luz va de la mano de la sombra. Oscuridad. Ay, qué dicotomía. Pues es verdad, a más luz, más sombra. Eso dijo nuestro querido señor... Se me fue su nombre. Lucifer. ¿Qué nos tienes para hoy? Aparte de ese traguito al Patrón Silver que estás apurando ahora mismo. Ah, qué rico. Oye, estamos dando muchas marcas aquí y no deberíamos. Que patrocinen, por favor, el Patrón Silver. Hay que hacerles una canción. Hay que contratar a la banda y te la canto yo en directo si quieres. Bueno, venga, va. ¿De qué vamos a hablar hoy? Nuestra banda se va a ofender porque le estás diciendo ella. Ay, pobrecitos. Pues sí, un caso que también nos pareció súper interesante para el podcast súper original. A mí no me gusta el nombre que le ponen al caso. Le ponen Milagro en la Selva. Pensé que vas a decir, no me gusta el nombre del podcast. Uno más. O sea, hasta los propios... No. Tenemos un hater de eso. Ya sabes quién eres. No sé si te has escuchado más gente que le tire mierda al nombre de nuestro podcast, pero yo tengo nada más a una persona, ya sabes quién eres, que no le gusta. Y 2 personas. 2 personas sí. Que están casadas entre ellos. Están casadas entre ellos. Y se dan besos. Se dan besos. Duermen juntos. En fin. Bueno, no nos despistemos. ¿Cómo se llama el caso de hoy? Milagro en la Selva. Milagro en la Selva. Pero es que yo no sé qué nombre ponerle, pero digamos que... Las locas aventuras de los jovencitos en la selva. Las locas aventuras de 40 días en la selva. Wow. Sí, es un caso que de hecho no tiene mucho tiempo. Fue en el 2023, o sea que está bastante reciente. Igual es la historia más reciente que se ha narrado en este podcast. Pues sí, salvo que también lo que hablábamos de la gente topo también es un caso reciente. Sí, ¿no? Y actual está pasando. Sí, pero bueno. Esto fue más puntual. Fue en el 2023 en Colombia. En la selva amazónica de Colombia, que también está pegadita a Brasil. Entonces, la historia se sitúa en una comunidad, en un lugar que se llama
Caquetá, espero estar diciéndolo correctamente, Caquetá. Y bueno, una familia, una señora que se apellidaba Mucutuy. Sí. Lo siento por reírme, pero que está gracioso. Sí, una mujer que se apellidaba Mucutuy, madre de 4 niños. Pues quería sacar a sus hijos como de esta probabilidad de tener una mala vida y de que fueran reclutados forzosamente por bandos criminales, algo que es bastante habitual desgraciadamente en Hispanoamérica. Pues sí. Entonces, bueno, es habitual que recluten a jovencitos menores de edad para que hagan, sí, pues, sabrá qué. Pues que formen parte de organizaciones criminales, ¿no? Sí. Por desgracia, sí. Ajá. Y pues no hay muchas opciones en realidad. Entonces, ella, como para evitarles esa mala suerte, ella tenía 4 hijos. 2 de un señor que ahorita les comentaré el nombre porque se llama Manuel Roque. Ranoque. Ella es padre de 2 de los niños y otros 2 chavalitos que eran de otro padre, ¿no? Entonces tenía 4 hijitos. La mayor tiene 13 años y tenía un bebé que tenía menos de 1 año de edad. O sea, tenía, no sé si... Baby. 10 meses o algo así. Oh. Entonces, esa señora, Mucutuy, decide con su exmarido transportar a sus niños a una ciudad para que no estuvieran como en peligro. En ese riesgo, ¿no? Y el padre pues les ayuda a financiar un vuelo para que puedan salir de esa comunidad y estar en un lugar pues más seguro, ¿no? Y que pudieran hacer su vida normal. Deduzco que son poblaciones pequeñas. Sí, son pueblos que están pues bastante aislados también porque la selva amazónica es bastante densa. Sí. Y pues eso, están como en una comunidad y obviamente pues son autosuficientes. Pero pues hay estos factores de riesgo que a ella, por lo que sea, decía, no quiero que mis hijos tengan este destino. Ajá. Les voy a dar una mejor vida, ¿no? No tomaron un vuelo comercial como tal. No, porque no pueden, o sea, en una comunidad. Entonces contratan a un piloto en una avioneta y se va la madre con sus 4 niños. El tío, creo que era el otro que la acompañaba pues para cuidarla en el trayecto. Sí, un adulto responsable. Ajá, ¿no? un tío de ellos y el piloto, propiamente. Okay. Y una persona adicional, un líder de la comunidad que también iba pues para ayudarlos. 3 adultos, 4 peques. Sí, correcto. 4 peques o 3 peques y medio, porque... Sí, porque era un bebecito. Okay. Entonces, tenían que hacer un vuelo de 350 kilómetros, que realmente no es mucho, pero la forma más fácil era hacer ese vuelo. Ok. Y Cessna o algo así. Sí, entonces en una avionetita, pues eso... De las que manejo yo ahí. de las que manejas tú controlo yo bastante bien, ¿no? en el, ¿cómo se llama? Flight Simulator, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a ponerle nombre a la madre, se llama Magdalena Mucutuy, ¿vale? Ella tenía 33 años. Súper 33 años y 4 hijos. Y bueno, se suben en este avioncito y poco tiempo después de iniciar el vuelo, el avión empieza a tener fallas. El piloto hace una señal de alerta y se empieza... De hecho, está documentado que inmediatamente empezó a hacer un Mayday, así como que literalmente. Y pues trata de hacer aterrizar en agua porque había como algún lago o algo. Había algún lago ahí cercano. Entonces dice, no, pues voy a hacer un aterrizaje forzoso en agua, pero le falla y no logra hacer eso. Y no cayeron en un pajar. No cayeron en un pajar como nuestro buen Frane. Entonces, desgraciadamente la avioneta no tiene forma de maniobrar, cae directamente en la selva y cae en vertical. Entonces, cae completamente en vertical. De hecho, pueden ver fotos de que el avión está completamente clavado casi en la tierra. De lo cual deduzco que el piloto... El piloto chupó faros. Chupó faros. El piloto chupó faros. Era líder comunitario. También vale tic. Dejó de ser líder por lo que sea, ¿no? Pasó a la oposición. Colgó las zapatillas. Pasó a la oposición. Pasó a mejor vida. Y la madre, Mucutuy, que se llama Magdalena Mucutuy, queda muy malherida. Entonces, bueno,
chocan. Los niños, pues por suerte, no tienen ningún tipo de lesión. Frase cuñada, los niños, es que estos son de goma. Los niños son de goma. Son de goma. Comieron ligas. Son de goma. Sí, no, pues es que no es que sean de goma, simplemente los niños son mucho más flexibles. Dicen que tiene mucho que ver en los choques que como que el cuerpo mientras más suelto esté puede tener menos lesiones, que mientras menos te tenses. No sé si tengo algo que ver con eso. Yo me parto en 7 trozos, entonces. Pues, no sé, con mi elasticidad de Playmobil. Quédate. Entonces, bueno, esos chiquillos pues sobreviven al impacto. La madre queda muy, muy lastimada. Ay. Entonces, la indicación que les da la mamá es que tienen que ir a buscar ayuda, ¿no? O sea, les dice como indicación, o sea, vayan y busquen ayuda aquí. A los peques. A los peques. Uf. Sí, entonces... ¿Qué edades tenían los pequeños? La mayor tiene 13 años, luego tiene... La mayor es muy pequeña. Está bien chiquita, sí. La mayor tiene 13 años y luego está el otro pequeñito que tiene 1, bueno, tiene menos de 1, de hecho. El bebé. Ajá. Les voy a decir los nombres. La mayor se llama Leslie. Leslie, es que los nombres están, mira. Leslie Giacombombay. Bueno, Leslie. Vale. Leslie Giacombombay Mukutuy. Vale. Todos tienen casi los mismos apellidos, ¿no? Pero Leslie Giacombombay Mukutuy tiene 13 años. Soleini Giacombombay Mukutuy tiene 9 años. Leslie Sol. Ajá. Sí, vamos a decir así. Sí. Leslie Soleini. Luego Tien Oriel Ranoque Mukutuy, que es el otro chavalito, tiene 4 años. 4 años. Y Christine Neriman Ranoque Mukutuy tiene 11 meses. No, o sea, son niños muy mayor, incluso la mayor con 13 años. La mayor tiene 13 años. Con 13 años yo era un inútil funcional. Los 13 y con años... 40 y pico también. Yo me quedé pensando, a los 13 años estaba viendo Family Values 98 en la televisión. Yo con 13 años estaba a tope con Super Mario World o algo así. Uh-huh. Yo viendo Rammstein. Entonces, bueno, chequen ese panorama, ¿no? 3 adultos, 2 mueren inmediatamente en el impacto. La madre queda bastante malherida y son 4 pequeñitos. Wow, pero sí, 3 porque uno no... 13, 9, 4 años y 11. Sí, 11 meses. 11 meses. Entonces, la madre a los 4 días por las heridas muere. Oh. Y los niños se dan cuenta que están completamente solos. Y no han visto a nadie, no hay un rescate, no hay... Esto fue el 1 de mayo del 2023. Ay, justo, ¿no? Coincidiendo un poco con estas fechas. Fíjate, eso fue coincidencia porque... Hace 2 años, justo. Ajá, fue el 1 de mayo de 2023. Era una avioneta pequeñita, una Cessna 206. ¿La que se maneja? Ah, sí, es una la que manejo yo. Claro, en el Flight Simulator. Una Cessna 206. Viene, bueno, la matrícula, todo esto. Y despegó desde Araraquara. Bueno, sí, desde la selva. Ajá, en el Amazonas. Y con el destino a San José de Lluvia, no sé, San José. Vale. Entonces, bueno, como les decía, la madre está lastimada, a los 4 días pues muere y los niños se dan cuenta que están completamente solos en la selva. Wow. Entonces, la hermana mayor, que tiene 13 años, para eso les voy a decir que también el pueblo al que pertenecen ellos, es un pueblo indígena, es una comunidad, pero entonces, la comunidad se llama Huitoto. Vale, vamos a dar por hecho entonces que estos chavalitos algo de noción de la selva tienen. Mucha noción de la selva. Sí. Entonces, claro, la comunidad mismo, sí. Donde están, el pueblo indígena se llama Huitoto. Y pues sí, ellos crecieron realmente en ese ambiente. Okay. ¿No? Entonces, sí, no les era extraño la selva. Pero estar solos sí. ¿Sabes? O sea, estar completamente solitos. Sí, supongo totalmente. Que siempre irían acompañados de alguien. Claro. Pues sí, de su madre. Sí, de quien sea. Sí, imagínate aparte quedarte sin tu jefita. Ay, así. Ahí muñeco. Sí, está cabrón. Pero la niña se toma este papel de líder y sabe que los hermanos dependen completamente de ella. Y pues lo primero que hacen es agarrar provisiones del avión, que mucho no traen porque era un vuelo bastante corto.
Entonces, bueno, tienen un poco de harina de yuca que tiene algún nombre ahí. Venía un nombre, pero bueno, es harina de yuca. Tienen un kilo de harina de yuca. Haces unas tortillas ahí. Pues, bueno, fuera. O sea, estaban comiendo la harina así, tal cual. Sí, pero sí. al final, bueno, al final pues están recibiendo un poco de nutrientes. ¿no? Sí. Pues tenían frutas, tenían algunas cositas, agua, guardan un bote de plástico porque sí tienen este instinto de supervivencia. Hombre, y son niños, pero no son gilipollas. No, claro, no, sí, para nada gilipollas. Pero no saben realmente lo que les espera, ¿no? La niña toma este rol de cuidadora, que aparte ya estaba un poco también familiarizada con cuidar de sus hermanos, porque era habitual, es habitual en las comunidades indígenas que una niña se haga cargo de sus hermanos y que tenga este papel casi de madre para sus hermanos chiquitos. Eso es bastante común. Entonces, bueno, el 1 de mayo también ya se hace como la alerta de que hubo este avión cayendo, porque el piloto sí alcanzó a hacer esta señal de esa llamada alerta. de Mayday, ¿no? Entonces la gente sabe que hay un avión que se desplomó. Pero no saben las condiciones, si hay sobrevivientes, nada. Y me imagino que buscar en una selva que será súper frondosa... Es que es increíble, ¿eh? Dicen que la selva del Amazonas es tan densa que inclusive si estás a 5 metros de distancia no alcanzas a ver a la otra persona. Wow. Para que más o menos se den una idea de la densidad de la vegetación. Entonces, sí, o sea, difícil. Y tienes que estar caminando con machete para irte abriendo paso por la selva. Sí, sí. Y que no propaga fuego, ¿no? O sea, no habría un incendio demasiado grave porque la tierra estará húmeda, ¿no? Sí. Y llueve mucho. Llueve mucho. Okay. Entonces, miren, la harina que los niños resguardaron para alimentarse, que es lo único que tenían en la avioneta, es una harina que le dicen fariña. Uy, en Galicia también le hablan así a otra cosa. Pues por eso será a lo mejor, ¿no? La fariña, que a las drogas. Uf, inserte música gallega aquí. Pues sí, es una harina al final. Entonces, si es blanco y es polvo, supongo que va por ahí. Eso es. Correctísimo, ¿eh? Tú eres Sherlock Holmes, quizás, ¿eh? Eso, qué difícil, ¿eh? Dificilísimo la deducción. Entonces, bueno, ellos tienen muy poquita comida, traen agua, pero saben que tienen que salir de la avioneta porque al haber cuerpos ahí es muy probable que atraigan pues depredadores. Porque obviamente va a haber olor a sangre y recuerden que la selva del Amazonas pues tiene depredadores tipo jaguares. Pues yo creo que sería el depredador más peligroso porque en realidad hay otro tipo de animales, sobre todo insectos, puede haber otro tipo de cosas, pero el más peligroso podría ser pues un jaguar, ¿no? Básicamente. Y los niños pues obviamente son una presa bastante fácil. Pues sí, por lo que sea. Entonces, bueno, los niños se aventuran y deciden caminar y bastante inteligentemente siguen un río. Que eso es como... O sea, sí. O sea, ellos... Lo primero que te dicen cuando vas por el monte, sí. ¿no? Si te pierdes. Sí. O sea, se acercan a un río y van cercanos al río también para tener agua al menos. Y para alimentarse y bueno, cuando tenían hambre, imitaban a los animales. Veían que en plantas los simios estaban así como que comían frutitas, veían qué frutas comían para saber qué podían comer, pero había muy pocas cosas. O sea, ellos observaban a la fauna y comían lo que... Exacto. A los changos principalmente. Los niños son niños, pero no son gilipollas, ¿eh? A los niños. Muy bien, muy salado. Entonces estaban comiendo lo poca harina que tenían un botecito de agua para beber, estaban juntando agua de lluvia, semillas de palma. Luego mencionan alguna semilla que dice 1,000 pesos, que no tengo ni idea de qué sea, pero se llamaba. Y capturaban inclusive pececitos que estaban ahí encontrando en el agua. En el riachuelo que estaban siguiendo. Y también muy inteligentemente los chiquitos estos iban dejando cosas en el camino. Por si le seguían. Ajá, o sea, cosas así como que, pues si el bebé, o sea, como un pañal sucio. O sea, las frutas que iban comiendo dejaban... Las cáscaras, ajá, ¿no? O sea, todo que se viese que era rastro humano. Sí. O sea, como tipo Hansel. Serán los putos amos. Hansel y Gretel, las cuentas, sí, pero con semillitas y lo que iban dejando. Eso no se me hubiese ocurrido a mí. Sí, tenían como estos puntos que de alguna forma sabían que pues, les podía hacer de vivir en una comunidad también. Sí. Ajá. Que sepan que estos niños, o sea, para que tengan una idea, estuvieron exactamente 40 días en la selva. No me jodas. 40 putos días.
Wow, te iba a decir. Solos. Y durmieron en algún sitio, te iba a decir, pero claro, 40 días, claro que tuvieron que dormir. Sí, no, lo que hacían es que la hermana, para empezar también, esto se me hizo súper interesante, que la chiquita esta comía todo antes para saber si era... Leslie. Ajá, Leslie, que tiene 13 años. Wow. Todo antes de darle a sus hermanos, sí. Lo probaba ella para ver si no le sentaba mal, si no le hacía daño. Y ya cuando veía que era un mono seguro... se come una valla, pero si se lo come un humano igual empieza a delirar o algo así también. Ella era la que cataba todas las cosas antes de darle a sus hermanos para asegurarse que no les fuera a hacer daño, ¿no? Entonces hacían refugios con hojas, que también en la selva pues hay unas hojas grandes, ¿no? Gigantes. Sí. ¿Tú has visto las hojas de plátano que... Sí, con las que cocinamos, Sí. Unas hojas gigantes, entonces hacían un poco refugios para cubrirse porque... Se hacen unas lonas, ¿no? Sí, juntando hojas porque hay mucha lluvia. O sea, en la selva llueve bastante. Claro, torrencial además. Sí, entonces se tenían que resguardar y pasar frío en las noches y dormir juntos con hojas de plantas para tratar de sobrevivir. Ya. A esto pues también picaduras de insectos, todo lo que pueda conllevar. Pero bueno, que lo que hacían ellos era seguir caminando como en línea recta según ellos y seguir el río, ¿no? Uh-huh. Para esto ya, como les decía, hubo una alerta de que estuvo este accidente. Entonces se hizo toda una como brigada para ir a ver qué había pasado con el avión. Fue difícil llegar al punto. Uh-huh, sí. Fue difícil llegar al punto donde cayó el avión. Pero cuando llegaron a la avioneta se dieron cuenta que estaban los cuerpos de 3 adultos ahí. Incluyendo a la madre, pero no había restos de los niños. Lo cual es buena y mala señal. Uh-huh. Sí. Entonces se dieron cuenta que pues era bastante probable que los niños estuvieran con vida y que estaban avanzando porque no había tampoco como indicios de que hubieran sido víctimas de algún depredador o cosas así. Entonces, bueno, dijeron, vale, los niños no murieron en el choque, vamos a buscarlos. Y se hizo una brigada, ¿no? Participaron más o menos 150 soldados de ahí de Colombia. Y a esto se sumaron también aproximadamente entre 70 y 80 personas de las comunidades indígenas que conocían mucho más el territorio que los soldados, inclusive. Ok. Entonces, bueno, empezaron a hacer como... Pues qué será, como exploraciones por sectores de rastreo, ¿no? Batidas, ¿no? Que dicen aquí. Sí. Alrededor del área donde habían sido. Pero los niños realmente no tenían un rumbo fijo. Al final, o sea, pues están siguiendo un río chicos, porque entonces no... un río siempre te va a llevar a algún sitio. Al final siempre te va a llevar a algún sitio. Ajá. Sí. ¿Vale? Pero bueno, que no tenían muchas cosas. Sin embargo... Consejos de supervivencia en un podcast súper original. Sigue el río. Sigue el río. Y deja los cosas niños, tras de ti. Los niños también tenían... se llevaron otras cositas con ellos. No traían tanto equipaje. Pero traían también algo de ropa. Traían toalla. ¿Alguna herramienta podrían haber pillado? Llevaban una linterna. Bueno. Un teléfono celular que no tenía señal, obviamente. Y traían una cajita de música también. para el bebé, probablemente. O sea, como para... Ajá. Traían una cajita de música pues para calmar al baby cuando pasara, ¿no? Un poco siniestro también, ¿eh? Pues no, yo creo que era como la lógica de Leslie, ¿no? De decir, a ver, o sea, ¿cómo voy a tranquilizar a Claro, al porque baby? Igual te está acechando un jaguar y se pone la pequeñita a llorar. Wow. Sí, entonces traían una cajita de estas de música. Sí. La linterna, pues sí les sirvió en las noches, pero pues eventualmente se quedaron sin baterías. Obviamente, 40 putos días. Son 40 días. Es que es un mes y pico. Es un chingo, güey. Es un mes y pico, tío. Estar un mes en el exterior, güey. Me cago en mi vida. Sí. Y nosotros nos quejamos de un frito ahí nada más. Ay, no, tengo frío. En Vasconcellos hace mucho frío. Me voy a meter a la cama eléctrica. Me voy a meter con la manta eléctrica. ¿Qué hace? Para no perecer. Que hace 8 grados nada más. Sí, güey. Bueno, aquí no padecieron de ese tipo de frío tampoco. Ya, no. Pero como quiera estar mojados. Sí, la humedad muy jodida, sí. Entonces, incluso 2 de los hermanitos cumplieron años en este tiempo que estuvieron perdidos en la selva. El bebé que tenía 11 meses cumplió un año. Cumplió un año. Uh-huh. Wow. El nene que tenía 5 años cumplió 5. Digo, tenía 4, cumplió 5. Sí. Y bueno, dijo, ya soy apto para ser un líder comunitario. Sí, ya soy un adulto. Darme el machete, lo llevo yo.
Y estuvieron vagando también un poco pues a la deriva porque no tenían un plan, solo su plan era sobrevivir tal cual, tenían pocos recursos, ¿no? mantenerse, no es mal plan tampoco, ¿no? Pues mantenerse juntos y caminar, mantenerse donde hubiera agua, tratar de conseguir alimentos, eso es lo que hicieron. Y cuando, bueno, no caminaron tanto porque de hecho de donde fue la zona del impacto, en el área donde se estuvieron moviendo, fueron 5 kilómetros. Ok. O sea que estuvieron realmente como... No, claro, pero es que... en un sector pequeño, pero no tenían forma de caminar mucho por la densidad. por la densidad. La propia densidad de la jungla. Sí, Joder, sí, claro, sí. es que al final es lógico, ¿no? Que avances por el río porque es el único sitio que te puede dar... Es la forma como más dirección, más sencilla, ¿no? Ajá, porque si no puedes estar andando en círculos 40 días. Sí, pues eso es lo que... Pues es un poco lo que pasó. Ajá. Entonces, bueno, estos chiquitos se la pasaron qué loco, tratando de pues mantener la calma, ¿no? Buscar comida, lo que les decía, pues básicamente sobrevivir. Que decía como un tipo los mini moglis que les decían a los chicos. Y pues manejarse por la intuición, ¿no? Y pues y también a mí me hace pensar en como la resistencia que puede tener realmente un niño, ¿no? Que luego los podemos subestimar o habrá padres que sobreprotegen bastante a sus niños. Imagínate un niño de ciudad, de aquí, de Europa, ¿no? Por ejemplo. Que caiga en la selva. Que caiga en la selva. Le hace un jaguar. Este mismo escenario, pero con niños de aquí. Buah, chaval, es que duran medio día, tío. Duran medio día. Sí. Y además todo el mundo diría, bueno, pues es verdad, ¿qué van a hacer estos chavales? Ellos sí tenían bastante a su favor, que crecieron en un ambiente parecido, que tenían conocimientos porque venían de una comunidad indígena que les transmitió ese tipo de conocimientos y tenían bases que hasta inclusive se llega a decir que la selva, más que ser como un peligro para ellos, fue lo que les dio el recurso para sobrevivir. O sea, que la selva los salvó, más que nada. Wow. Entonces, bueno, también les decía, ya se había hecho una brigada, le pusieron Operación Esperanza, porque aparte se dieron cuenta que había cosas de los niños que estaban tiradas, entonces dijeron, están vivos. O sea, que fueron siguiendo su rastro. Ajá. Wow, entonces se fue sumando gente, ¿no? Se fueron sumando los indígenas. Imagínate el equipo. Ay, no, mira que esto, ¿no? Que hay un pañal aquí. ¿no? Una frutita, semillitas, o sea, cosas que iban dejando, ¿no? Que no necesitaban y que de alguna forma sabían que pues estaban dejando como pistas. Sí, ¿no? claro, que esas pistas sirven para los rescatadores, pero sirven para los depredadores también. Pues claro. Sí, también. ¿Sí? Entre la gente que estaba ayudando, también metieron en la exploración a un perro tipo como pastor alemán, creo que era. Ok, sí, que sigue pistas. Que irónicamente se llamaba Wilson. Wilson. Como el de Náufrago. Es que yo siempre que veo Wilson siempre pienso en el náufrago. Sí. Entonces había un perrito que estuvo encontrando algunas de las cosas que dejaban los niños, rastro, que olía, ¿no? Y que seguía el rastro de los pequeños. Claro. De repente ese perro se adelantó en una de las búsquedas y se perdió. Ah, no. El perro se fue. El dueño. Como el señor Wilson, de verdad. Se perdió. El perro se fue. Como el señor Wilson de la peli. Ajá, sí. Spoiler. Ay, sí, si no has visto El Náufrago... Te jodes. La tenías que haber visto porque es guapísima. Sí. Qué jodido. También para esto, en las brigadas se decidió hacer como... consiguieron un avión y la abuela era una de las personas que estaba a cargo de esos niños antes de que decidieran hacer este viaje y tuviera este desenlace pues tan trágico. La abuela hizo una grabación diciéndole a los niños que en su idioma aparte, porque los niños hablaban, pues no sé si el idioma se llama, no sé si el dialecto se llama huitoto. Pero seguro que tiene mucho. No, güey, ¿qué estás diciendo? Joder, que sí. Creo que no. Yo me imagino que se llamara huitoto. Ahí me corregirán la comunidad de Colombia si me estoy equivocando, pero por lo general tiene el mismo nombre, ¿no? Que la comunidad. Entonces la abuela les mandó este mensaje de que no se movieran, que se mantuvieran donde estaban porque ya los estaban buscando, y la avioneta estaba dando vueltas con ese mensaje como en un altavoz para que escucharan. Qué loco. Los niños siguieron su aventura. Ay, me asustó el gato. El gatito. La comunidad se unió fuerzas para poder seguir buscándoles. Y después de 40 largos días, finalmente encontraron algún vestigio
y encontraron a los pequeñitos que estaban escondidos como entre hojas y cosas así porque estaban... Su refugio, ¿no? De hecho, creo que en las fotos se ve como que tenían como una tipo lona, o sea, como que estaban así como acostados en una... Como que agarraron una lona de plástico. Del avión y o de con lo que eso, fuera, ¿no? Y con eso pues medio se acostaban ahí con eso y tenían hojas. Y llegaron los soldados y fue como, aquí están, güey. O sea, ¡guau! ¡Qué guapo! Sí. 40 días. Sí, los encontraron, déjame les digo la fecha exacta, el 9 de junio. ¿Y en qué condiciones estaban? Deshidratados, desnutridos, con bastante peso menos. Hay unas fotos de ellos cuando los recién encontraron, están muy débiles. Ay, no. Están todos en huesitos, Claro, así, ¿sabes? Como cuando con todos los pómulos así súper marcados de que habían perdido 40 muchísimo días peso. Es una pasada, ¿eh? Y sin tener pues realmente la cantidad de comida que tienen que ingerir, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? O sea, comerían lo que pillaban. Que yo creo que hubiera pasado un poquito más de tiempo y hubiera valido madres simplemente por la falta de comida, ¿eh? No porque los atacara un depredador. Claro. Porque el cuerpo naturalmente, y esto está comprobado, cualquier persona tiene la capacidad física de vivir más de 30 días sin alimentos. Uh-huh. Cualquier persona. Pero no sin agua. Yeah. Y como que esos chavitos estaban tomando poca agua. Yeah. Entonces, sí, o sea, al final la comunidad indígena pues, y los militares juntos, o sea, lograron hacer esa última brigada donde los encontraron. El presidente Gustavo Petro hizo el anuncio oficial de que los habían encontrado, ¿no? Estaban, como decía, muy deshidratados, muy desnutridos, con bastante peso menos, llenos de picaduras de insectos, pero vivos. Wow. Exactamente. ¿Qué pasa? Sí, es que está increíble, la verdad que... de hecho, yo me acuerdo de esta noticia cuando salió, porque salió a nivel internacional. Sí, yo me acuerdo, pero claro, no... Y la noticia fue que los habían encontrado. Sí, pero claro, yo lo oía ahí de vez en cuando, como no veo la tele como no tenemos ni la tele conectada aquí ni nada, pues escuchabas un poco las noticias, pero ostras, qué guapo. Estuvo súper interesante encontrarnos con esta noticia, porque aparte yo no sabía como todo el contexto y todo lo que habían pasado. Claro. Tampoco estaba al tanto de que habían estado tanto tiempo en la selva. Yo nada más me acuerdo que salió esto, como encuentran a los niños en Colombia que estaban perdidos y yo así como, ¿qué? Yo no sabía que eran pues chavales que venían de una comunidad indígena. Uh-huh. Aparte. Uh-huh. Entonces, bueno, te digo que un poco fue una suma de un apoyo que hicieron entre militares y las comunidades indígenas, que aparte también está como rodeado de todo el misticismo, porque según la comunidad indígena, los niños estaban atrapados porque los duendes del bosque los tenían atrapados. De hecho, hay un documental bonito en Netflix que habla de toda esta historia, porque ahorita ya salió un libro, hay varios documentales me puedo imaginar, que pueden ver. Y la comunidad de ahí dice que los bosques las selvas que tienen espíritus y que los estaban protegiendo, pero que a la vez los tenían como escondidos. Y que el sacrificio para que los niños regresaran fue Wilson. ¡El perrete! Sí. Que Wilson se entregó para que los niños regresaran sanos y salvos con sus familias. Porque los niños vieron al perro. Ah, sí. Eso está loco. O sea, los niños dicen que en un momento llegó un perro grande que estuvo ahí con ellos, que jugaron y que luego el perro se fue. Entonces él los encontró. Sí. Que el perro los encontró, pero el perro nunca regresó con su dueño. Y eso está muy loco, porque esos perros de rescate están mega entrenados para volver con el dueño. Sí. Y el perro se supone, y hay todo como un mito ahora que lo consideran un héroe y que perro se sacrificó para que la selva entregara a los niños. ¡Oh, qué guapo! Más guapo todavía. Wilson. Está místico, hay que conseguir una foto de Wilson para la publicación del podcast. Sí, hay que buscar una fotito de Wilson. Y eso. Y también una cosa. Antes de que aparecieran los niños, ya se había perdido un poquito la esperanza porque sí encontraban rastros y todo, sí los encontraron, pero había un poco ya como de bajona porque ya tenían también ellos más de 3 semanas buscándolos. Bajona. Sí, entonces vas a encontrarte ahí a la última comunidad, el último líder espiritual, porque pues, son chamanes, son gente que tienen una cosmogonía y un misticismo integrado en sus vidas que existe, ¿no? En las comunidades indígenas. Hicieron un viaje de ayahuasca. ¡Hombre!
Hicieron un Cuéntame más. Sí. Cuéntame. Hicieron un viaje de ayahuasca y el brujo o el chamán que hizo el rito dice que los vio vivos, ¿no? O sea, que era un señor que se llamaba José el Mayor Rubio, que era el chamán de Huitoto, y hizo la infusión, hizo todo el... Eso ya había pasado bastante tiempo, o sea, eso fue los 40 días, y ese mismo día fue cuando encontraron a los niños. Qué guapo, tío. Hizo el viaje, entró en trance, no vio exactamente la ubicación, pero vio claramente que estaban vivos. Y así fue. Y así fue. Entonces se motivaron mucho la gente cuando el chamán les dijo, están vivos, los vi, ahí están. Se prendieron, fueron a buscar más y fue cuando encontraron con ellos. Los dos mundos, ¿no? Por un lado la parte de comunidad indígena, por otro lado conocimiento militar. Pues ¿no? yo creo que es una de las cosas interesantes de este porque caso. Porque no suele darse una colaboración entre estos dos mundos tan opuestos, ¿no? Hubo una fricción bastante grande también entre los militares y los de la comunidad, porque pues hay diferencias, obviamente, ¿no? El padre, el señor Ranoque, decía que era un duende el que los tenía atrapados. Pero para esto el padre creo que no fue a las búsquedas, eran los puros de la comunidad. Y se cree que la selva realmente fue el factor que los salvó, porque ellos estaban, al final sí tenían recursos para alimentarse. Conocimiento. En la selva sí encuentras semillas, encuentras frutos, hay agua, o sea, no es como perderte en un desierto. Ya. Ya. Entonces, bueno. Agua, ¿no? También. Igual no en buena calidad, pero agua. Los niños estaban completamente en sintonía con la naturaleza, que eso es algo que, pues, a lo mejor también es algo digno de admirarse de estas comunidades, que son gente que está pegada a lo que yo creo que de alguna forma deberíamos estar todos, porque yo me considero una urbanita, o sea, yo soy súper dependiente de estar en la ciudad. Es que yo estoy todo el rato pensando en chavales que conozco, chavales que conozco o hijos de gente que conozco que tienen 13, que se caen a la... ¡Ay, que no tengo! Vamos a hacer un baile para el TikTok, dirían, lo primero. Haciendo selfies, ¿no? Aquí sobreviviendo. Aquí perdido. Duckface. 3 días sin comer. Sí. Y ahora el bailecito de escapar de las serpientes venenosas. Sí, sí los picotearon bastante a los animales, pero tuvieron la suerte también de que no les picó ningún animal venenoso, que sí pudieron distinguir cuando había escorpiones, cuando había animales más peligrosos, tarántulas, etcétera. Y que también no adquirieron ningún tipo de infección que tenía que ver también con... Sí, porque en 40 días te da tiempo para entregarle a cucharas y te pillas una infección. Exacto. Sí. Entonces, este caso se ha analizado también por sociólogos y cosas así. Y dicen que pues al final era el conocimiento que tienen los niños con el que crecieron, que no le tenían miedo a la selva, que estaban capacitados para identificar los recursos que tenían a la mano. Pues también la fortaleza que tienen los niños, que luego pensamos como que son súper frágiles, que hay que protegerlos y al final es que son muy resistentes, o sea, son bastante resistentes y esa es una evidencia. Y son esponjas, o sea, si estos chavales se liberaron también sería porque el nivel de observación que tendrían hacia sus mayores les salvó la vida. Sí, tenían conocimientos a raíz de lo que veían con sus familias, con su madre, con su abuela. Sí. Entonces, el 9 de junio del 2023, después de 40 días de que los estuvieron buscando, fueron encontrados con signos de desnutrición, picadura de insectos, pero sin ningún tipo de lesión grave. Los trasladaron, los tuvieron que sacar en un avión. En un helicóptero. Tuvieron que sacarlos en canastillas porque no había forma de que aterrizara un avión ahí. Y llegaron al Hospital Militar de Bogotá, donde recibieron atención médica, han recibido también atención psicológica, porque al final perdieron a su madre y la vieron morir. Estar 40 días allí y me cago en 10. Y después de esto, pues ya el presidente, no sé si Petro siga todavía. Sí, creo que sigue, ¿no? Sí. Dijeron que pues era un hito de supervivencia histórico en Colombia. Wow. Y pues en Colombia y en todo el puto mundo. Sí, güey. Y los han declarado también pues como héroes. Y los niños de la selva, ¿no? Básicamente porque pues estuvieron sobreviviendo con los recursos que tenían ahí y sin ninguna supervisión de ningún adulto. Y se sabe que estuvieron ahí. O sea, ellos viven ahora en algún sitio... Ajá. Estuvo luego también todo este conflicto cuando ya estuvieron sanos y salvos de quién tenía la custodia de los niños, porque eran todos menores de edad. La abuela quería tener la custodia, el padre, hubo ahí como muchos, pero parece que estuvieron realmente cuidados propiamente por el Estado.
pero juntos. Porque luego aparte los querían también como separar. El papá... Hombre, no me jodas, sí, chaval, el papá encima, quería... chaval. El padre quería quedarse con sus 2 hijos, el otro quería... La abuela quería quedarse con los Hombre, otros 2. no. Y el Estado, yo creo que muy inteligentemente decidió que los iba a cuidar a todos. Y no los han separado para nada. Están juntos. Hostias, después de unas experiencias así... Sí, actualmente están bien, están estudiando, están sanos y salvos y les dicen los tarzanes. Entonces Oye, quiero ver una foto de estos chicos, ¿eh? Tenemos que... Sí, hay fotos, hay bastantes fotos ahí, los vamos a poner en el y post ojalá del también podcast. hubiese a día de hoy, ¿no? Para ver un poco cómo... Actualmente están en su privacidad media protegida, ¿eh? O sea, si hay fotos de ellos de cuando son menores, que son menores también. O sea, sí hay fotos de ellos de cuando los encontraron, pero ahorita hay fotos de ellos y todos tienen con la cara como tapada. ¿No? Como que yo creo que están cuidando su privacidad y pues me parece bien. Pues oye. Los consideran héroes. A la niña, nosotros también. Sí, a la niña, es como súper heroica la labor que hizo de cuidar a sus hermanitos y mantenerlos con vida en unas condiciones así, pues que pocos niños podrían contar la misma historia. Y pues a mí me pareció súper bonita. Pues me gustan los casos de supervivencia, así como hablamos de cosas medio creepy, también podemos hablar de Ay, no, casos es así. una historia súper guay. Sí, está sí. súper bonita. Sí. Entonces los niños Mukutui, porque así se apellidan todos, han estado juntos, están totalmente bien y es un caso pues que es una gran hazaña, o sea, de pequeñitos que han pasado por una situación bastante traumática y que vivieron para contarlo y con más fuerza, ¿no? Yo el otro día estuve viendo las estadísticas de iVoox, a ver de cuándo nos escuchan, y creo que de Colombia nos escuchan como unas 40 personas a la semana. Shout out a Colombia. Sí. Ahí sí conocen a los Mukutui y nos los saludan. Nos los saludan de nuestra parte y les dan ahí, bueno, un abrazo grande porque madre mía, impresionante. Me quedo impresionado con este. O sea, conocía la historia, pero no la profundidad ni los detalles y me ha dejado. Ay, que encima son niños, ¿no? O sea, son niños, me sale la vena padre ahí. Sí, estos niños, pues aparte de qué rico como todo la comunidad indígena, o sea que también ya habíamos hablado de Lorena, que es de los Raramuris, y cómo pues tienen una forma de vivir que muchos no entendemos, pues qué privilegiados, y aunque pueden vivir de una forma que desde fuera puede parecer precaria, me parece que esa es la forma natural de la vida en realidad. Pues sí. Y pues estos chavalitos vivieron para contarlo, pues son un ejemplo de la fortaleza que puede tener el ser humano en condiciones adversas, y pues hay mucho documento también de esto. Está el documental que está en Netflix, que creo que justo se llama Milagro en el Amazonas. Yo me la quiero ver, ¿eh? Hay un libro también de esto. También me lo quiero leer. Hay el documental de Netflix se llama Los Niños Perdidos, que también hace mucho énfasis en la parte como mística de por qué sobrevivieron y de que veían duendes y que los duendes los estaban cuidando, y los rituales que hacían la gente que estaba ahí ayudando, el consumo de ayahuasca para conectar con ellos, el sacrificio del perro, o sea, todo esto está envolviendo la historia. Y hay varios más documentales y una película también que se llama 40 días perdidos en la selva, que es de producción colombiana, que también es del mismo caso. Pues una historia súper bonita. Súper bonita, de verdad. Uh-huh. Qué guay, qué guay. Chéquenlo, vale la pena. Para que crean en sus hijos y les den recursos para que sobrevivan en condiciones adversas. Mételos a todos a los scouts. Insisto. Porque no podemos decir, vámonos todos a una comunidad indígena, porque no es viable. Yo que trabajo con críos y con padres también, una frase que le digo mucho a los padres es esta, ¿no? O sea que, bueno, no sé si me estará escuchando mi jefa, pero esto se lo digo literalmente a los padres. Vuestros hijos son niños, pero no son gilipollas. No, pues que sí. Y si encima se han criado en la selva, pues menos. No. Son súper observadores, están aprendiendo todo el tiempo, imitan a los adultos para bien y para mal. Son esponjas. Para bien y para mal. Uh-huh. Y pues estos chicos tenían esos conocimientos ancestrales de su comunidad y sobrevivieron y ahora están ahí sanos y salvos, pues ahora sí que haciendo su vida. Uh-huh. Qué pasada. Pues así, esa fue la historia de los niños perdidos en la selva por 40 días. Pues espero que les haya gustado. Que si les ha gustado, por lo menos que nos lo dejen saber con un like, con un comentario, hablando de si conocían esta historia, si tienen algún detalle que se nos ha escapado,
o cualquier otra cosa, porque todas las críticas son bienvenidas. Y ya de paso, pues si nos seguís en cualquiera de las plataformas en las que estéis escuchando este podcast, pues genial. Sí, compartan, díganos si les gustan las historias de supervivencia, si saben alguna interesante. Si prefieren. Si han estado ustedes perdidos en la selva por 30 días. Oye, buena pregunta. ¿Te has perdido alguna vez? Yo... Así literalmente de perderme en algún lugar, no. Sí he estado a solas porque fui scout más de 10 años y hacíamos estos concursos de orientación que te dicen, tienes que llegar a este punto y nada más te dicen, es al norte, ¿no? O sea, o es en esta dirección y literal vas con una brújula tratando de encontrar ese punto y es una de las cosas que tienes que aprender a hacer. Ajá. Y yo no me perdí, pero mi hermana sí. Mi hermana sí pasó toda la noche con otras 3 amiguitas o 4. Wow. Y se tuvieron que pasar toda la noche. Yuri, y sí fue... Una jovencita yo estaba bien asustada. Y el día siguiente, pues digo, no pasó nada. Pero pasaron toda una noche escondidas entre rocas. No he perdido nunca, pero shout out a mi amigo Matu, que sí que es posible que esté escuchando este podcast. ¿Él se perdió? Se fue, no en la jungla, pero en la montaña de Orduña, se fue ahí a darse una vuelta, empezó a meterse por el bosque y se perdió la orientación, y dice que, bueno, es que se llegó a rasguñar toda la ropa, se quedó prácticamente en la camiseta interior y que salió a la carretera y estaba, pero a tomar por el culo del sitio en el que se había perdido. Tuvo que hacer autostop, un camionero le llevó a Vitoria y nos llamó a todos mis amigos. Yo me acuerdo que recibí una llamada de mi colega, me dijo, oye, Iván, tío, que me he perdido en el monte y la hostia, a ver si me puedes llevar a mi coche que está también a tomar por el culo tal. Y digo, pues en este momento no puedo. ¿Cuánto tiempo estuvo perdido? No sé cuánto, pero horas. Sí, horas, cuestión de horas. No, pero es que, o sea, qué miedo en ese momento que te das cuenta que estás perdido. Yo recuerdo la llamada con una sensación de agonía. Bueno, ya se lo comentaremos al Mato. Cuando le veamos nos lo cuenta. Wow. Bueno, pues... Pero hay que tener, o sea, no estamos... Y sangre fría, ¿eh? No, pero es que digo, normalmente nosotros no estamos en una situación en la que nos podamos perder, pero no está de más tener un poco de conocimientos de cómo podría salir de una situación así, ¿no? De acuerdo. Por alguna... Totalmente. Porque no sabes, güey. O sea, tal si te vas a la montaña y por algún motivo hay... Yo qué sé, güey. Tus amigos se van para otro lado y no sabes cómo chingados llegar a un lugar. O sea, no sé. Hay que tener lo básico, ¿no? Para salir de un apuro. No solo del TikTok vive la juventud. No, hombre. No hagáis TikTok. No, iros a los scouts. No, la verdad que sí, ¿eh? Ya te había dicho, yo quiero regresar a los scouts. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si queréis seguirnos en Instagram, nuestro Instagram es @un podcast súper original. En un ejemplo sin par de originalidad le hemos puesto al Instagram, el nombre del Instagram, al mismo nombre que el podcast. Ajá. Y nos escuchamos la semana que viene. Y los dejamos con esta canción. De supervivencia. Y esperanza. Eso es. Adiós. Caímos del cielo directo a la selva. El Amazonas nos tragó con su fuerza. Mamá nos miró con los ojos vencidos. Vayan, busque ayuda, yo los bendigo. Caímos del cielo, caímos del cielo, caímos del cielo, caímos del cielo. Y supimos que se iba, pero la escuchamos dentro, como si la selva misma fuera su aliento. Éramos 4, éramos esencia, sin mapas, sin miedo, sin referencia. Nos cubrimos de noche con hojas de palma, nos cuidamos los sueños, calmamos el alma. 11 vueltas al sol.
sin cama, cuidar a los tuyos en medio del trueno, con el cuerpo temblando pero firme el terreno. La selva no nos soltaba, la selva nos protegía. Duendes jugaban con sombras, la tierra nos daba pistas. Un perro llamado Wilson se perdió para abrir la vía. 40 días de barro, 40 noches con alma encendida. Tú aguantarías 40 días sin madre, sin cama, sin guarida. ¿O te rendirías en la primería? Nosotros no. Nosotros somos los que la selva